Hola, en este segundo video sobre las medidas de frecuencia en salud hablaré del concepto de tasas y después vamos a conocer la manera en que tasas, razones y proporciones son empleadas para determinar indicadores en salud, indicadores de morbilidad como la incidencia y la prevalencia y de mortalidad como la mortalidad general, la específica o la letalidad. Si puedes ver en esta imagen de la parte inferior hacia arriba, recordando la proporción es una medida que va a expresar una frecuencia con la que un evento ocurre en relación con la población de donde surgen los casos. En el caso de las razones, esta también se expresa como una magnitud, pero que habla de la relación que hay entre dos eventos en una misma población. Digamos, en un salón de clases hay dos eventos como es ser hombre o ser mujer. Entonces, la relación entre estos dos, la relación aritmética, pues esa es una razón. Pero también puede ser un solo evento que se presente en dos poblaciones diferentes. Por ejemplo, la cantidad de personas que presentaron no sé, náusea en un salón de clases contra los que presentaron náusea en otro salón de clases. Entonces aquí tú lo que comparas es el número de personas en el salón A contra el número de personas en el salón B. Entonces es un solo evento, pero en dos poblaciones distinto y tú puedes obtener la razón de eso. ¿Por qué? Pues porque la gente que tuvo náuseas en el salón A no es la misma que la gente que tuvo náuseas en el salón B. Es decir, no estás obteniendo una proporción, sino una razón. Y finalmente, en el concepto de tasa, veremos que esta también es una medida de frecuencia, pero a diferencia de las otras, te habla de una condición que es dinámica y que considera en su denominador a la población que presenta un riesgo de un evento y el tiempo durante el cual se encuentra en riesgo. Entonces, estas tres medidas tienen la misma estructura, todas tienen un denominador y un numerador. Realmente el numerador de las tres, de tasa, razón y proporción, podría ser el mismo. Lo que cambia es el denominador. Y ahora vamos a comprender un poco más cuál es el denominador dentro de una tasa. Si tú piensas en una comunidad, por ejemplo, en la que podemos reconocer a todos los individuos de esa comunidad, vamos a decir que son 100 personas, y que durante un tiempo las quieres evaluar, digamos, durante 6 meses, y al principio todas esas personas están sanas, están todas libres de la enfermedad. Así que lo que estoy queriendo definir ahora es quién es el numerador en una tasa y quién es el denominador. Primero empiezo a explicar quién es el denominador, la parte de abajo de la ecuación. Entonces, piensa en todas esas personas que están libres de la enfermedad y que en esos 6 meses que tú estás evaluando, las personas pueden ir enfermando en diferentes momentos. Digamos que el sujeto número 1 está libre de la enfermedad por un mes. El sujeto número 2 está libre de la enfermedad por 6 meses. El sujeto 3 por 2 meses. De modo que si tú vas sumando el tiempo en que todas estas personas están libres de la enfermedad, ese es el denominador de una tasa. Es la sumatoria de los periodos durante los cuales los sujetos de una población libres de una enfermedad, o sea, sanos para una enfermedad, estuvieron expuestos al riesgo de presentarlo. Es decir, estaban en riesgo pero no la tenían. Y ese es el denominador y el numerador pues simplemente son las personas dentro de esta población que en el lapso de 6 meses, que es tu tiempo de interés, pues enfermaron de algo. Y esta información, este resultado suele multiplicarse por una potencia de 10. A veces podrían ser por cada 1000, por cada 10,000, por cada 100,000, dependiendo de qué tan común o qué tan frecuente es el evento. Si es muy poco frecuente, pues tú tienes que multiplicarlo por un múltiplo pues mucho más grande, ¿ves? De esta forma, pues tú ya tienes una manera de contabilizar lo que ocurre, pero de manera dinámica. Es decir, déjame cambiar de diapositiva. La tasa como definición lo que te mide es la magnitud de cambio de una variable que puede ser cómo cambia la enfermedad o cómo va ocurriendo la muerte por la unidad de cambio de otra que es generalmente el tiempo en relación con el tamaño de la población que se encuentra en riesgo de que le pase la situación. Es decir, el denominador
acuérdate, la parte de abajo de la ecuación es una conjunción de tiempo-persona. Tú contabilizas el tiempo que te interesa saber que estuvieron libres de la enfermedad y el número de sujetos que lo estuvieron. Y tu denominador se compone por esa dimensión tiempo-persona. Para calcular una tasa, entonces, este es un resumen, necesitas saber quiénes podían presentar el evento de interés. Y finalmente de estos, quiénes lo presentaron de manera incidente, no prevalente. Así que esta es la clave para saber para qué te sirven las tasas. Las tasas te sirven para dimensionar la incidencia respecto a un tiempo en particular. Y la tercera cosa, pues es esto, justamente necesitas identificar el tiempo o el horizonte temporal en donde vas a medir ese cambio. Así que imagínate que tienes aquí a comparar dos comunidades, bueno, la misma comunidad, pero en dos momentos diferentes, en el año 2017 y en el año 1995, con respecto a la frecuencia de brucelosis. Y si tú miras los datos absolutos, verás que en el 2017 hubieron 300 casos, mientras que en el 95 ocurrieron 600. Y visto así, pues podríamos pensar que de forma absoluta, pues hubo una reducción del 50%. Sin embargo, algo que hay que tomar en cuenta es que las poblaciones son dinámicas y que no necesariamente se mantienen de la misma magnitud. La población base, pues, de donde salen los casos. Esto lo mismo sería si quisiéramos comparar a dos provincias o a dos países. No puedes solo comparar los números absolutos porque no necesariamente tienen a la misma cantidad de población. Así que cuando yo tomo en cuenta el tamaño de la población y el tiempo en el que ocurrieron las cosas, es decir, la ocurrencia de casos de brucelosis en un año, lo que tendría que hacer es, ya sabes que tu denominador son el número de casos y en el denominador son el número de personas en riesgo y en este caso lo voy a multiplicar por un año porque ese es mi interés. Pero podría ser diferente, ¿eh? Podría ser cada 5 años o podría ser que hiciera un estudio muy, muy, muy minucioso y pudiera saber en qué momento enfermó cada persona y así por lo tanto sé cuánto tiempo estuvo libre de la enfermedad. Obviamente eso es mucho más trabajo, pero de que es posible y es mucho más preciso, pues sí. Y lo voy a multiplicar por un múltiplo, en este caso de 10, que va a ser 10,000 y el resultado son 60. Eso significa que la fuerza, la magnitud o la velocidad con la que se presentan casos de brucelosis para el año 2017 es de 60 casos por cada 100,000 habitantes en un año. ¿Ves? Esa es como la fuerza de ocurrencia de la enfermedad. Pero si yo lo hubiera medido en 1995, hubiera encontrado que esa fuerza era de 160 casos. Así que puedes imaginarte que una tasa lo que te mide es si tú estás queriendo contabilizar, digamos, el número de automóviles de color rojo que pasan por una carretera, pues tú puedes contar cuántos carros pasan en una hora, pero también el número de carros que van a pasar y que tú vas a alcanzar a ver en una hora depende de la velocidad a la que van. Si estos autos son muchos y van muy rápido, pues vas a alcanzar a ver a muchos de estos autos. Pero si son, a lo mejor son muchos, pero van súper, súper despacito, a lo mejor en una hora a ti no te toca ver a muchos, ¿verdad? Porque van bien, bien despacito. Así que la tasa es una medida muy interesante porque te mide como la fuerza con la que vas a ir presentando o con la que vas a ir observando casos nuevos. Y aquí lo que podemos ver es que la tasa sí se redujo, pero no al 50%, sino incluso un poco más. Se redujo, es como si hubieran alentado la ocurrencia de la enfermedad y más o menos fue en un 62%, que es lo que representa 60 de los 60 casos del 2017 contra los 160 del otro año. Así que las tasas, pues, son mediciones propias para determinar las incidencias, porque una incidencia, recordando un poco, es una medición que representa el riesgo de pasar de una condición que puede ser de estar sano a otra condición que podría ser la de estar enfermo, pero tomando en cuenta el tiempo en el que esa transformación ocurre. Podríamos también decir que una tasa mide justo lo que decía antes, la fuerza de la presentación de eventos.
De modo que necesitas, cada vez que pienses en la incidencia, puedes pensar en cuál fue la población en riesgo y no nada más en cuántos casos nuevos hubieron, ¿ves? Esta otra noción es bien importante cuando piensas en incidencia medida como tasa de incidencia y finalmente el tiempo que te interesa determinar. Así que ya vimos pues qué son las proporciones, qué son las razones y ahora entendimos un poco más qué son las tasas. Mucha gente piensa que una tasa es esa cosa a la que la multiplicas por 1000, ¿ves? O sea, sacas una proporción y la multiplicas por 1000. No, no, eso no es una tasa. Una tasa es una cosa que tiene como noción de lógica, que está midiendo un asunto respecto al tiempo y respecto a una población en riesgo. Y estas tasas son comúnmente determinadas en estudios de poblaciones grandes o en estudios de cohorte. Así que ahora, ya vistas estas tres medidas, vamos a ver cómo conceptualizamos a la morbilidad, a la mortalidad, y voy a empezar primero con el asunto de la morbilidad. Cuando hablamos de la morbilidad, hay que entenderla como que pueden ser determinada a través de casos prevalentes, casos que ya existen, y esta medida de prevalencia es una medida estática, como si tomaras una fotografía y vieras ahí cuántas personas enfermas de una situación es que aparecen en la fotografía. Entonces, es un número de individuos que en relación con una población total padecen una enfermedad en un tiempo específico. Puedes ver que esta noción de prevalencia empareja muy bien con la noción de proporción, ¿ves? Entonces, una prevalencia generalmente se determina a través de una proporción. En cambio, una incidencia lo que te expresa es el volumen, pero de casos nuevos que aparecen en un periodo determinado. Y también importa la velocidad en que estos casos nuevos ocurren. Por lo tanto, una incidencia lo que te dice es qué tan probable es que de estar sano pases a estar enfermo, por ejemplo, en cierto periodo de tiempo, digamos en 6 meses, en un año. Y la incidencia tú la puedes medir de dos maneras. Uno, como la tasa de incidencia, que fue lo que ya vimos, en donde el denominador es una base de tiempo persona, o como la incidencia acumulada, que simplemente es una proporción en la que dices, ok, en esta comunidad había 100 personas en riesgo y de estas 100 ocurrieron 10 casos nada más y el tiempo en realidad no importa, nada más saber qué proporción de personas sanas después se convirtieron en enfermas. Eso es una incidencia acumulada. Pero en epidemiología lo que interesa mucho y nos gusta mucho es poder medir tasas de incidencia. Sin embargo, esta medición es compleja. Porque, y antes de que cambie de imagen, quiero que tú tengas en tu mente que ya de por sí medir el número de casos de una enfermedad es complejo, ¿cierto? Depende de que tú tengas un buen clínico y tengas buenos instrumentos diagnósticos para poder determinar que alguien es caso de una enfermedad. Entonces, eso que forma parte de los numeradores a veces es difícil obtener, pero si eso es difícil, obtener el denominador es lo más complicado. Y si una persona que como yo enseñamos epidemiología, queremos que la gente entienda sobre la epidemiología, es que aquí lo más complicado de la epidemiología es determinar los denominadores. Probablemente la clínica tenga como mucho más trabajo determinando numeradores, pero la epidemiología, su gran actividad es la definición de los denominadores, trabajo sumamente complicado, porque por ejemplo, si quisieras entender la incidencia de una enfermedad, pues necesitarías saber quién es esa población en riesgo. Y en este caso podrían ser quiénes, los que ya diagnosticaste y que después, no sé, por ejemplo, murieron, si lo que quieres medir es la incidencia de mortalidad, o, o son personas como, por ejemplo, ahora en el caso de COVID, tienes que entender quién es tu población en riesgo y a veces esa medición es muy compleja. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Así que para nada más terminar con el tema de la prevalencia, hay que tener claro que la prevalencia es una medición muy sensible a cosas. Por ejemplo, si la incidencia comienza a incrementarse notablemente y la enfermedad no
cambia en cuanto a duración y no hay una mortalidad grande, entonces los casos, imagínatelo como si fuera un costal, pues se van acumulando, acumulando, acumulando y eso significa que la prevalencia va a crecer. Ahora, la prevalencia también puede ser que que no haya nuevos casos en gran magnitud. Sin embargo, dado que no es una enfermedad de gran letalidad, pues y tampoco la gente se cura, entonces eso también hace que la prevalencia aumente. Y a veces puede ser que la incidencia sea mantenida en el tiempo, pero lo que esté pasando es que hay una mortalidad muy grande y eso hace que ese costal se vaya achicando, 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 porque la prevalencia va reduciéndose debido a que los sujetos salen, ¿verdad?, del criterio porque fallecieron o porque migraron, por ejemplo. Entonces, prevalencia es una medida sensible a muchos factores. Cuando hablamos de la mortalidad, estamos expresando la dinámica de las muertes que ocurren en las poblaciones. Si hablamos de mortalidad general, como el volumen de muertes que ocurren en una población, también puede ser esto una proporción, pero puede ser incluso una tasa, si quieres saber la velocidad a la que ocurren. Y pues aquí la verdad es que la población incluye a todos los sujetos por todos los grupos de edades y sin clasificación por sexo. En cambio, la mortalidad específica es una medida muy interesante porque te permite ver cómo la dinámica de muerte se modifica en función de diferentes variables. Y lo que va a pasar aquí es que tanto el numerador como el denominador deben ser propios de la condición que quieres evaluar. Por ejemplo, si quieres ver mortalidad por cáncer de mama, pues entonces, ¿quién va a ser tu numerador? Pues las muertes que son confirmadas por cáncer de mama, y tu denominador son únicamente mujeres y probablemente en cierto grupo de edad. Ni siquiera todas las mujeres, desde las niñas hasta las mujeres más ancianas, entrarían en ese denominador porque ellas no están en riesgo. Entonces solamente es la población que estaría en riesgo de presentar esa situación. En cambio, la letalidad, que también tendría como numerador a los sujetos que fallecieron, tiene como denominador solamente aquellos que estaban presentando una condición. Por ejemplo, la muerte por cáncer de páncreas, pues solo sería entre aquellos sujetos diagnosticados con cáncer de páncreas. No tendría como denominador a toda la población en general. Eso es lo que hace la mortalidad. La letalidad es nada más la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales con respecto al total de enfermos, ¿ves? Entonces, esta es una cosa que debe distinguirse, que a veces mucha gente confunde y dice letalidad como si quisiera decir mortalidad, pero no, porque estamos hablando de dos denominadores diferentes. Y finalmente, bueno, casi finalmente con esto de los indicadores, te decía yo en el video pasado que los indicadores de salud clásicos como la morbilidad y la mortalidad son indicadores que se han utilizado porque te permiten entender, por ejemplo, si tú listas a las principales causas de muerte o las principales causas de enfermedad, pues puedes tener una idea del perfil de salud de un país y eso te permite generar política pública. Y si en el caso de las incidencias, por ejemplo, vas conociendo cómo va ocurriendo la magnitud de incidencia de una enfermedad como el VIH, por ejemplo, pues eso te permitiría, o del embarazo adolescente, te permitiría ir perfilando programas específicos para la atención a ciertas condiciones. Sin embargo, algo que tienen estos indicadores es que no toman en cuenta la edad a la que estas condiciones ocurren, y esto es de notoriedad porque en los finales de los años 40 se propuso un indicador denominado años de vida potencial perdidos, y este indicador decía, ¿sabes qué? Es que sí pasa, sí es diferente que te ocurra una cosa a los 15 años a que te ocurra a los 90, o sea, por ejemplo, el caso de la muerte. Entonces, no puede contar igual, de acuerdo con esta visión, no puede contar igual a alguien que pierde la vida a los 15 y que probablemente pudo haber vivido otros
otros 70 años más que alguien que la pierde a los 90 y que muy probablemente incluso ya había pues excedido el tiempo de esperanza de vida. Este indicador lo que hace es que a partir de una definición de esperanza de vida para una población, digamos 75 años, determina en qué edad murió cada sujeto de una población. Y entonces, por ejemplo, si el sujeto número 1 ve la imagen, si el sujeto número 1 muere, digamos que la esperanza de vida es 70 años y esta persona muere a los 10 años, pues entonces perdió 60 años de esperanza de vida, ¿no? O sea, su potencial de vida perdido fue 60 años. Y así con cada uno de los sujetos de una población y al final, digamos que haces tú una sumatoria del número total de vida potencial perdida. En mi ejemplo son 290 años de 700 posibles. Es decir, esta población que era de 10 personas que vivían 70 años cada una, pues sumaban un potencial de vida de 700 años, pero perdieron 290 años porque algunos sujetos no llegaron a su potencial. Y si este número lo divides entre el número de personas, pues el resultado es 29 y lo que te quiere decir es que en promedio cada persona de esta población pierde 29 años potenciales de vida, ¿ok? El problema con este indicador es que asume que la esperanza de vida no está relacionada con la edad de las personas. ¿Qué significa esto? Significa que para este indicador tú puedes tener 5 años o 60 años y tu esperanza de vida sigue siendo 75 años, cuando tú sabes que no es así. La esperanza de vida cambia respecto a la edad de las personas. Entonces se propusieron otros dos indicadores que sí consideran este cambio de cómo se va desplazando la esperanza de vida con respecto a la edad y lo toman en cuenta y se llama años de esperanza de vida perdidos o años de esperanza de vida ganados, por ejemplo, cuando haces una intervención de salud como la vacunación y puedes ir ganando años, ¿no? De los que potencialmente ibas a perder. La verdad es que estas mediciones son un poco complejas, pero fueron útiles porque dejaron de mostrar los indicadores clásicos para hacernos y de pensar que hay otras cosas que hay que tomar en cuenta también, que es la vida potencial que se puede perder por la muerte. Pero en los últimos años, los años más o menos 80, se consideró que este indicador anterior de los años de vida potencial perdidos no tenía en cuenta sino solamente a los eventos que implicaban muerte, pero que había otros eventos que implicaban que los sujetos vivieran con una discapacidad o con una incapacidad para llevar a cabo acciones y que esto también necesitaba ser contabilizado. Por lo tanto, se generó este nuevo indicador denominado años de vida ajustados por discapacidad, los AVADs, que tienen la intención de mostrarte cuánto pierde la sociedad y los individuos por tanto discapacidad como por mortalidad temprana. Y estos indicadores se muestran a través de informes denominados carga de la enfermedad. Hay varios países, en especial los países desarrollados, que tienen la capacidad de hacer estas mediciones porque los datos epidemiológicos para generar este indicador son complejos. Así que si tú vives en un país subdesarrollado que no genera buenos datos de salud, difícilmente vas a poder generar este indicador. Y este indicador lo que hace es sumarizar en las pérdidas por mortalidad, que son a través de tablas de esperanza de vida como les explicaba antes, y cómo esta esperanza de vida se modifica a partir de la edad en la que ocurre la muerte. Eso es una forma. Y la otra manera es que consideran las pérdidas de salud por discapacidad o por incapacidad para llevar a cabo ciertas acciones. Esto lo hacen tomando en cuenta qué tan severa es una condición, y esto es por parte de un comité de expertos que determinan esto y a nivel internacional, y además cuánto dura una enfermedad, y esto sí ya cambia de país en país dependiendo de la incidencia y de la prevalencia de la enfermedad. Además toman en cuenta otros ponderadores según algunos criterios sociales. Por ejemplo, para algunas sociedades, pues que un evento ocurra a los 30 años es más grave que si ocurre a los 60 años. Entonces son muchos indicadores que se toman en cuenta. No es una forma fácil de medirse, pero
pues te genera un número que te permite enlistar y comparar a nivel internacional a aquellas condiciones, no nada más que te generan la muerte o alguna enfermedad particular, sino que hacen un conjunto de las dos y te permiten ver a veces que hay enfermedades que, si bien no te matan, de todas formas tienen un peso súper fuerte sobre la reducción de años de vida saludables, y pues esto es como algo también muy interesante a tomar en cuenta. En esta última imagen lo que te muestro es una herramienta que generó la OMS denominada WHO, por la Organización Mundial de la Salud, Quality of Life 100, y esta herramienta te permite a través de 100 ítems determinar para 6 diferentes dominios aspectos relacionados con la calidad de vida. Así que no nada más habría que pensar cuando pensamos en indicadores de salud, en aquellos que son los más clásicos, como los que indican la prevalencia, la incidencia o las diferentes formas de contabilizar la mortalidad, sino también en nuevos indicadores que te miden de manera más amplia cómo es que la salud se puede ir viendo disminuida en general a través de, por ejemplo, los años de vida perdidos por discapacidad, o cómo se ganan años a través de diferentes estrategias, años de vida saludables, pero también aquellos otros indicadores que te determinan cómo se desarrolla la calidad de vida. Y pues con esto terminamos el tema de indicadores en salud.